Bienvenido a un video más del canal Martín Platero. Toda esta semana es la propuesta que hizo el presidente de la República, Nayib Bukele, el pasado jueves, donde anunciaba a toda la población salvadoreña la reducción de escaños en el Congreso y también la reducción de municipios que va de 262 a 44, dos iniciativas muy importantes, pero recientemente la Asamblea el pasado martes aprobó la reducción por defensa de trámite de diputados en el Congreso. Ahora quiere decir de que ningún diputado por residuo va a entrar al Congreso, sino que tienen que conseguir pues el número total por cociente para poder ser diputado de la República. Sobre este tema hablamos con Ricardo Portillo de Radio El Salvador también. Ricardo. Así es, Nelson, Marisela, buenos días para ustedes. Este tema que tomó alta relevancia, sobre todo desde el anuncio por parte del presidente Nayib Bukele el pasado 1 de junio en su discurso a la nación como parte de su cuarto año de gestión, y ya ayer también él a través de redes sociales publicaba que ya firmó precisamente esta reforma en el Código Electoral para que la reducción sea palpable a partir del próximo 2024 y en esa medida obviamente reducir esa cantidad de 84 a 60 los diputados como era antes de esos falsos acuerdos de paz que se firmaron en 1992, y eso va a permitir que el Congreso nuevamente más que reducir, insisto en esa premisa, vuelve a su número original, un número que fue aumentado de forma tendenciosa por parte de los gobiernos anteriores, y sobre todo ese acuerdo entre los partidos tradicionales que permitió tener más escaños con tal de favorecer a más elementos de estos partidos políticos. De hecho, queremos compartir la publicación que realizó el presidente de la República, Nayib Bukele, que se suma al conjunto de todas estas reacciones producidas tras la aprobación de esta propuesta de reducir el número de diputados y suprimir el sistema de elección por residuos. El mandatario, a través de sus redes sociales, expuso: dicen defender la democracia, pero quieren que se les asignen curules sin que el pueblo vote por ellos. La nueva regla es simple: usted quiere ser diputado, entonces convenza a la gente a que vote por usted, señaló tajante el jefe de Estado. Hay que destacarlo, esta modificación que se realiza, esta aprobación que hizo la Asamblea Legislativa con 66 votos, ya ha sido sancionada por el presidente de la República, fue a propuesta del Ejecutivo durante el discurso del mandatario salvadoreño el pasado 1 de junio, cuando se conmemoraban 4 años al frente del gobierno, que el mandatario salvadoreño hacía estos importantes anuncios, sobre todo destacar el ahorro importante que va a tener el Estado al eliminar prácticamente 24 diputados, pasamos a 60. Hay que destacar también que la población salvadoreña por mucho tiempo ha sentido que el número de diputados es excesivo, pero hay voces que dicen lo contrario, Nelson. De hecho, el asesor de Arena, estamos hablando de Carlos Araujo, mencionaba en las últimas horas de que incluso El Salvador tendría que tener 120 diputados. Imagínese usted, población salvadoreña, en torno a esta medida que tiene el Ejecutivo de enviar a la Asamblea Legislativa para reducir pues el número de escaños en el Congreso. También eso significa una reducción en cuanto a el dinero que se invierte para pagar a los diputados suplentes, a los asesores, e incluso con la otra propuesta que es la reducción de los municipios. Es por eso que el presidente dijo: no es necesario de que ahora ya los diputados que pretenden legislar para todos los salvadoreños se rebusquen por todos esos votos y que no entren por residuos. ¿Cómo así? Porque lo veíamos en las pasadas elecciones, donde algunos diputados tenían alrededor de 3,000 votos y otros que tenían 10,000, ellos no lograban entrar, sino que por el sistema que tenía prácticamente todo el código electoral, establecía que no, que era necesario mejor meter a gente por residuos, y esa gente que tenía la mayoría de votos, la representación del pueblo salvadoreño, se quedaba fuera. De hecho, Nelson, Ricardo, con esta propuesta, a partir de las elecciones 2024, se utilizará un método para poder repartir los escaños en proporción al número de votos obtenidos por los partidos. Una vez se celebren las elecciones, los votos que ha obtenido cada partido se van a ordenar de mayor a menor y se descartan las candidaturas que no lleguen a un porcentaje mínimo de papeletas, alejándose de estas prácticas que hemos tenido durante los últimos años. Con esta iniciativa también se pretende reducir los gastos del Estado, promover la igualdad de voto, implementar la elección por cociente y propiciar
la toma de decisiones a favor de la población, Ricardo. Es una decisión que era absolutamente necesaria, Marisela, y esta reducción de diputados es importante, sobre todo porque va a permitir que sea un proceso electoral más justo, que la población salvadoreña pueda decantarse por el candidato de su preferencia y saber que su voluntad será respetada en las próximas elecciones. No solamente lo decimos desde la parte de los que obtienen la mayor cantidad de votos, sino también que todos aquellos que intentaban o que lograban colarse al Parlamento a través del sistema de residuos, eso ya no será posible. Ahora por cociente tendrán que obtenerlo. Y también importante conocer, Marisela, Nelson, esa nueva distribución de los diputados en los cuales un par de ejemplos: San Salvador pasará de 24 a 16 diputados en la próxima legislatura, y el Departamento de la Libertad, que era el segundo con más diputados, pasará de tener 10 a solo 7. La nueva distribución de escaños queda de la siguiente manera: San Salvador, 16 diputaciones; Santa Ana, Sonsonate y San Miguel contarán con 5 diputados, mientras que La Libertad, 7. En el caso del departamento de Usulután, tendrá 4 diputados en la nueva Asamblea Legislativa. Aguachapán y La Paz, ambos tendrán 3 diputados en el Pleno. El resto de los departamentos, La Unión, Cuscatlán, Chalatenango, Morazán, San Vicente y Cabañas, contarán con 2 legisladores por departamentos, cumpliendo de esta manera con la reducción de 24 diputados, pasando de tener 84 a 60, respetando la Constitución de la República y cumpliendo con el principio de voto libre, directo e igualitario. Adonai Flores, Noticiero El Salvador. Sí, porque la población salvadoreña, a través de las elecciones que se realizan democráticamente, elegían a sus legisladores, a sus funcionarios, pero que no se traduciera eso cuando ya el Tribunal Supremo Electoral, a través del Código Electoral, se establecía, pues era prácticamente lo que buscaba el presidente de la República, Nayib Bukele, al presentar estas iniciativas de ley, y que la primera ya fue aprobada por dispensa de trámite. Obviamente fue aprobada con 66 votos que vieron esa visión de modernizar el Estado a través de esas reformas. La oposición obviamente dijo que no, pero vemos que después de esta aprobación sale uno de los asesores y dice: mire, es que era necesario tener hasta 120 diputados. Ahora bien, esta reducción que tiene el Estado en los gastos que tenían los diputados era necesario, pero también modernizar el Código Electoral. Ricardo. Imagínense si estos partidos tuvieran el poder aún, y con ese tipo de propuestas a expensas del pueblo salvadoreño, sería realmente algo preocupante, sobre todo porque la población estaría en manos de personas que no tienen la visión de proteger y sobre todo trabajar en pro del pueblo salvadoreño, sino siguen manteniendo en firme sus pretensiones particulares. Y ese tipo de declaraciones por parte de este asesor del Partido Arena lo demuestra a la perfección. Sin duda alguna era un movimiento, era una propuesta que era parte también de esas deudas que tenían los gobiernos anteriores con el pueblo salvadoreño, la reducción de funcionarios para tener una cantidad eficiente y volver sobre todo a ese número original. Y no tenía por qué tener un sistema diferente de votación en el caso de los parlamentarios, porque sabemos que por cantidad de votos se elige al presidente de la República, se eligen a los consejos municipales, y no tenía por qué ser diferente, y se vuelve también un proceso ecuánime en el cual en todos los procesos ganará quien tenga más votos. Hay que destacar también que ahora, ¿qué es lo que sigue? Es las reformas al Código Electoral, que responden a la necesidad de modernizar al Estado salvadoreño. Hay que destacar también que de esta manera se eligen de mejor manera los funcionarios. Por supuesto, de acuerdo con un consultor electoral, Juan Contreras, este sistema no es nuevo, y lo decían los diputados el día de ayer, o el día que se aprobaba. Esto no es nuevo, esto se está retomando como se venía trabajando, y también es aplicado en otros países de primer mundo. Veamos los detalles. El sistema electoral salvadoreño se está modernizando y colocando al nivel del que usan países de primer mundo, y con ello se brinda mayor representación a los votantes. Por ejemplo, Bélgica, Argentina, Japón, Brasil y otros países. Incluso aquí cerca nosotros tenemos como referente Guatemala, que las elecciones son en los próximos días, en este mes, y ahí podemos ver que también tienen un sistema de reparto de escaños a través de esta fórmula de Hunt. Las modificaciones al Código Electoral que realizó la Asamblea Legislativa comprenden 3 elementos.
son el tamaño de la asamblea, pasamos de 84 a 60, el tamaño de las circunscripciones y la fórmula electoral, que de verdad viene a representar no solo la igualdad del voto, sino que también una garantía de que la representación y de que los partidos que alcancen la representación que el pueblo quiere van a poder obtener un escaño. Esto quiere decir que los diputados que sean electos en 2024 será por voto de cociente y no por residuo. Porque ahora el sistema DON ya no acumula todos los votos válidos para sacar un cociente electoral y un residuo, sino que este sistema solo permite contar tus votos y vas a obtener los votos, los escaños, según la totalidad de votos que tú has obtenido. De hecho, los diputados que entraban por residuo no eran directamente electos por los salvadoreños, y esa práctica promovió los actos de corrupción en la asamblea, entre ellos la compra de voluntades. Hemos sufrido en cuanto a eso. O sea, había una gobernabilidad que dependía de otros intereses que no eran los intereses del pueblo salvadoreño. Sí. Entonces esto viene a corregir. Esta reforma también implica que los partidos políticos deben modernizarse y dejar atrás la vieja forma de hacer política y que responda verdaderamente a los intereses del pueblo. Luis Muñoz, Noticiero El Salvador. Somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento.